A saludar a nuestro invitado. Él es Carlos León, él es el vocero de la Red de Estudios para el Desarrollo de Redes. Ellos han hecho un estudio en torno a esto. Carlos León, muy buenas noches, bienvenido a Línea Directa. Buenas noches, Carlos Urcia. Un saludo también a los seguidores de Sol TV, una importante emisora y actividad de comunicaciones en el norte del país. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, señor León. A ver, vamos primero como siempre digo, por la generalidad, para entender el problema. Ya no es un secreto que la minería ilegal se está extendiendo en el país, ¿no? Generando no solo la contaminación que por sí genera el medio ambiente, sino también generando esta ola criminal. Ese es el panorama que tenemos en torno a la minería ilegal, señor León. Bueno, en principio, en el pasado nos preocupaba mucho la economía ilegal ligada al narcotráfico, ¿no? En algún momento la tala ilegal ocupó un lugar preponderante en la agenda de la lucha contra el crimen organizado y a escala oculta, pero hoy en día la minería ilegal ha crecido mucho. Si usted, por ejemplo, se pregunta cuánto es la cifra de la economía ilegal en el Perú, estamos hablando de casi 7.000 millones de dólares, y de esto la minería ilegal aporta casi 5.000 millones, estamos hablando de cifras bastante grandes, que ya están llegando entre el 4 a 6% del Producto Bruto Interno, de modo que la actividad es a todas luces bastante impactante ya en la actividad económica, y además es colateral, o sea, con ello me refiero a que si la minería ilegal proviene, por ejemplo, de actividad aluvial, esto de los ríos, entonces también tengo que hacer tala ilegal. Entonces un delito lleva al otro. Y si la minería ilegal no puede procesar sus productos de modo legal, porque es lo que está pasando, se va generando contrabando de todo tipo. Contrabando no solo de oro, sino contrabando también de insumos químicos, como incluso hay un reporte del Ministerio del Interior sobre ello, ¿no? Entonces, le digo, la minería ilegal jala muchos otros crímenes, de modo que es una actividad que está perjudicando seriamente ya la actividad económica de algunas regiones y hay que combatirla a como dé lugar, ¿no? Porque esto puede afectar seriamente a la sociedad peruana. Ahora, para que quede también claro este tema, la minería ilegal va de la mano con la criminalidad. Eso también ustedes lo han mapeado, lo han investigado, lo han podido comprobar por los hechos. Como un proceso evolutivo en esto, ¿no? Al principio la minería ilegal no era vista como una minería ilegal propiamente dicha, sino era vista como pequeña minería, ¿no? Minería informal o minería artesanal. Pero en el transcurso del camino, estos mineros pequeñitos comenzaban a superponer sus derechos, ¿no? Mineros entre unos y otros, comienzan a haber estos conflictos y comienzan a buscar protección de las redes del crimen, ¿no? Protección para el oro que extraen, protección para el oro que transportan. Y ahí es como los criminales llegan a la actividad de la minería ilegal, ¿no? Se dan cuenta que no basta con proteger, sino también podrían ellos mismos dedicarse a esta actividad delictiva. Hoy en día la minería ilegal ha sobrepasado enormemente a la pequeña minería, que es la que en realidad se quiere o se quería promover en nuestro país hasta hace un tiempo, con muchas normas legales. Entonces son los delincuentes quienes campean. Por ejemplo, solamente en La Libertad hay unos estimados de evidencia que encuentran 30 plantas de beneficio ilegales, ¿no? Por ejemplo, en Piura se estima que alrededor de 80 millones de dólares aporta esta minería ilegal a la actividad económica, sobre todo en la parte norte de Piura, creando pues diversidad de riesgos colaterales, delitos diversos, ¿no? Trata de personas, entre otros, ¿no? Entonces, es un proceso que se va haciendo más grande y vamos perdiéndole la pista, ¿no? Así que hay que combatirlo ahora, antes que se nos vaya de las manos y termine siendo una actividad absolutamente grande e inmanejable para la autoridad nacional. Entendiendo esta problemática grave que creo que todos la estamos sintiendo, o sea, no necesitamos pues ser expertos, en fin, no. Basta con ser ciudadanos y mirar las noticias, todo lo que está ocurriendo, todo lo que está pasando. Ahí viene la gran pregunta. Ante toda esta problemática que no solamente está en La Libertad, sino en varias regiones del país, la respuesta del gobierno tiene que ser pues apostar a la lucha, ¿no? Apostar en la lucha de esta minería ilegal. Debería de poner todos los esfuerzos, ¿no? Presupuestos, en fin, logística, para luchar contra un flagelo que nos está desangrando como país. Y ahí viene
Ahí le traslado a usted la pregunta. Usted es el experto y usted ha estado investigando el tema. ¿Cuál es la Hay, hay, realidad en torno a esto? hay dos aspectos que hay que mirar aquí, ¿no? Primero, el aspecto que tiene que ver con luchar contra esta minería ilegal que se expandió mucho usando marcos normativos para la pequeña minería artesanal. Entonces, hay primero es enfrentar ese proceso legal que permite al minero ilegal esconderse detrás de una normativa que está pensada para otro tipo de empresarios más pequeños, ¿no? Entonces, pero este es un tema difícil, por ejemplo, ¿cuánta gente está vinculada a la minería ilegal? Ujú. Alrededor de medio millón de personas. Si a ello le sumamos familias adicionales a esto, estamos hablando de que es un sector que mueve por lo menos más de 1 millón de votos. Entonces es un sector importante que en la presión política. Esto ha llevado a que la lucha desde el aspecto legal no se dé, se esté siempre postergando este proceso de minería artesanal o marco legal de minería artesanal o pequeña, y no hay cuando cerremos ese tema, ¿no? Que ha creado todo este ajuste y este problema grave delictivo. Entonces, por un lado, la lucha legal que ¿Tienes un debe número de Víctor Flores? encabezarse a nivel político tiene esta limitación de que es un sector con peso político importante ahora, ¿no? Y por el lado del Ejecutivo, por el lado de la lucha Dile que le concreta escribí de que le colocar pasé, recursos para ello, le escribí tenemos que el en su presupuesto WhatsApp. público de la lucha contra la minería ilegal se ha reducido en 34% en los últimos 5 años. Cada vez se destina menos presupuesto. Y hay una Temprano cosa empezó eso. curiosa, ¿no? El presupuesto está concentrado principalmente en Lima. Por ejemplo, este año 24 se destinaron 82 millones para combatir la minería ilegal, de los cuales 67 millones se han gastado en Lima. Entonces, uno entiende que hay una lucha centralizada de este aspecto, pero las regiones tienen muy poquísimo dinero. ¿Cuánto le dan a Piura, por ejemplo, para combatir la minería ilegal, donde campea en la parte norte? 158.000 soles, ¿no? Entonces, es un monto a todas luces bastante pequeño para enfrentar este flagelo. En la libertad igual, ¿no? Y esta en realidad no ha cambiado con los años. Sigue siendo un presupuesto muy concentrado, poco distribuido entre los sectores o regiones que realmente requieren pelear contra ello, ¿no? Y el año 25 se espera darle a la minería, a la lucha contra la minería ilegal, 64 millones, una caída bastante importante. Entonces parece ser que el gobierno, en aras de sus ajustes presupuestales, pues no lucha contra este flagelo. Y además recordemos que este flagelo también tiene un peso en la agenda política que no podemos soslayar, estimado Carlos. Estas cifras que nos estás dando son cifras que no salen de la nada, o sea, no es porque así se te ocurre o las inventas, son cifras que están dentro de los proyectos de presupuestos. Efectivamente, son las cifras que publica el Ministerio de Economía y Finanzas día por día, así que te da la cifra al día, por ejemplo, de hoy. Entonces, hoy día el presupuesto público nacional para luchar contra esto es 82 millones y gran parte de eso se gasta en Lima, un poco en Madre de Dios y en las resto de regiones que hay este flagelo, como Puno, como La Libertad, Ujú. los montos no superan las cifras que te señalo, como en Piura, ¿no? Apenas 158.000 soles, con eso no creo que luches contra ello. Por eso es que nosotros observamos, como antaño se veía mucho, estos operativos de interdicción, ¿no? De eliminar estas dragas que estaban en los ríos, de estas maquinarias se destruían. Cada vez vemos menos ese tipo de operativos. Entonces la pregunta que sucede es, ¿ese presupuesto asignado a Lima para luchar contra la minería ilegal, realmente a qué se destina, ¿no? Además hay que considerar que en Guarmey, que está ahí nomás cerquita a Lima, se procesa gran parte del oro ilegal del norte del Perú. Entonces, ¿por qué no también luchar contra esas plantas procesadoras? Entonces Ujú. hay como cierta lentitud en el accionar de este flagelo, contra este flagelo. Ahora, ¿cuáles son las regiones más afectadas con esta minería ilegal? Y eso Bueno, en obviamente tiene relación con principio, la criminalidad, ojo. ¿Cuáles son estas regiones? como tú bien lo señalas, en principio Madre de Dios es la región con mayor producción de oro ilegal, y luego tenemos regiones como Arequipa, Ayacucho, La Libertad, Piura y Puno. Ica también, en Nazca también existen plantas Ujú. de procesamiento de oro ilegal, y no entendemos también por qué todavía no se combate ello, ¿no? Ahora, esto está amarrado. Recordemos que Madre de Dios es una de las principales zonas de contrabando, por ejemplo, en el país, de combustible y de químicos, Ujú. igual que Puno. Entonces, Puno concentra la importación de químicos y contrabando de químicos para el oro que viene de Bolivia. Es un estudio que el propio Ministerio del Interior ha publicado, de modo que también esperamos que esto se pueda combatir, ¿no? Entonces, Ujú. son cifras que ellos publican. Entonces, gran parte de los insumos químicos como mercurio vienen de Bolivia y gran parte del combustible que se usa en Madre de Dios proviene también de contrabando, ¿no? Ahora, Entonces, sí. estas...
Sí, me Sí, permites, adelante, o sea, Carlos. estás hablando de Puno porque finalmente es frontera con Bolivia, por ahí entra el combustible, por ahí entran los químicos, pero ¿cómo poder entender que, por ejemplo, acá en La Libertad, franja costera, ¿correcto? Franja costera, acá en La Libertad pueda trasladarse la dinamita, pueda trasladarse los químicos, o sea, todo este material que se utiliza para la minería ilegal, hasta Patás, hasta Bolívar, hasta el Ande liberteño. Y la otra pregunta es, ¿cómo se puede entender que el mineral que se extrae de manera ilegal, es decir, el oro, pueda trasladarse desde Patás, desde el Ande liberteño, por todo este camino hasta llegar a la costa y de ahí a distribuirse a los diversos puertos? ¿Cuál es la respuesta? Fíjate, Corrupción. primero con el oro que sale de Patás, se procesa en Chimbote, en Guarmey y en Nazca. Y de ahí sale por los puertos. Ahora, ¿cómo se mueve el oro? Es una buena pregunta, ¿no? Muchos de los mineros ilegales usan activamente las concesiones o los permisos, o que se ve así ahora como una licencia, de los pequeños mineros que están en Reinfo, en la norma esta que existe para Ujú. proteger la pequeña minería artesanal. Entonces, con estas guías de remisión de Reinfo, se Carta mueve blanca. este oro Ujú. ilegalmente. Entonces hay que cortar ese proceso de Reinfo. Fíjate, en Reinfo hay como 88.000 más o menos mineros pequeños, pero una gran cantidad de ellos, alrededor de 83% de ellos, ya no tienen ese permiso, pero se siguen empleando estas guías de remisión para mover los insumos químicos que señalas tú y para mover el oro también. Entonces, hay como una especie de trazabilidad oculta en el proceso, aprovechándose una norma legal que existe para otro mecanismo, para otros fines. Y aún no vemos que se quiera cortar esto. Es más, en el Congreso hay 3 proyectos de ley nuevos para seguir postergando el reinfo, lo cual es a todas luces una temeridad, ¿no? Por cuanto ya la minería ilegal ha rebasado todas las fronteras, como bien señalas. Ahí entramos a lo siguiente. Vamos y ahora no hay acción del gobierno, porque no hay, están los presupuestos ahí asignados, pero ahora vamos al Congreso, que una de sus labores es legislar y dar leyes en contra justamente de esta minería ilegal y de esta criminalidad que nos invade. Esa es la labor del Congreso, ¿correcto? Dar estas normas. Pero el Congreso es el que está dándole larga y ampliando este reinfo, este registro de mineros en proceso de formalización. O sea, le está dando largas. Termina el 31 de diciembre. Termina el 31 de diciembre y como usted lo ha dicho, estos mineros son votos, pero no solo votos, amigos televidentes, señor León, sino que estos mineros, a la vez de ser votos, es dinero, es financiamiento. Y ahí está el riesgo de que estos mineros ilegales puedan meter este dinero sucio a las campañas políticas. Entonces la pregunta es, ¿cree que se termine el 31 de diciembre o va nuevamente a pesar el tema político, económico, de interés particular, partidario en contra de la ciudadanía? Yo Bueno, digo es que un sí. tema polémico. Bien, como bien indicas, es un tema muy polémico por cuanto hay ciertas debilidades institucionales en el país. Para combatir la minería ilegal, no solo hace falta, pues, desplazar la inteligencia policial, como señalabas también hace un momento, hay que tener operativos continuos de eliminación de esta actividad, pero que está sujeto, pues, siempre a las altas directivas Uh -huh. del aparato político del Estado y del lado del Congreso también. Entonces, el Reinfo es un marco normativo que ha demostrado muy poca efectividad, muy poco valor en concreto. Te doy un ejemplo. En Piura, por ejemplo, hay 2.073 mineros pequeños suspendidos, o sea, no deberían operar. Sin embargo, esas guías se usan para mover el contrabando de mineral bruto y además traer mineral desde Piura hacia Ecuador y viceversa. Ok, entonces 87% de estos mineros en Piura están absolutamente fuera de ley. Uh -huh. Sin embargo, postergar esto termina siendo una necesidad básicamente política, ¿no? Además, hay muchas otras actividades conexas a la minería ilegal. El lavado de activos también es muy fuerte, porque este dinero, como bien indicas, tiene que ingresar a la economía nacional e ingresa por un montón de actividades que uno puede resaltar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que más abunda en las zonas donde existe minería ilegal? Pues abundan cooperativas de ahorro y crédito, donde también se puede transar o hacer este tipo de lavado Uh de -huh. activos, ¿no? Entonces, hay una serie de actividades que deben ser penalizadas, pero
No vemos una intención concreta en ello, es polémico. Creemos que el Congreso no quiere enfrentar el dilema porque hay recursos en medio, porque hay votos en medio, y creemos que el Ejecutivo tiene otros problemas en mente y no le está dando la importancia a esto. Sin embargo, el crimen organizado se nutre también de la minería ilegal, porque el dinero llega a todos lados, como bien señalas también. Efectivamente. Quiero terminar la entrevista con este cuadro, por favor, que publicó Redes en torno a esta problemática de la minería ilegal. Lo tenemos ahí en pantallas para poder darnos cuenta, ¿no? Se reducen los recursos para combatir la minería ilegal. Ahí lo tenemos en pantalla para que nos ratifiques lo que nos has manifestado, ¿no? En torno a esta exportación de oro y el presupuesto para el programa de reducción de la minería ilegal que, como bien has dicho, ha ido cayendo, ¿verdad, señor León? Efectivamente, el 40% del oro peruano que se exporta es ilegal. Y Perú es el país líder en América del Sur en exportar oro ilegal. Y no se ha detenido, esto sigue creciendo cada año. El año que viene ya nos espera 4.000 millones, se esperan 5.000 millones de oro ilegal, un crecimiento bastante importante. Sin embargo, el presupuesto público, como aparece en el informe de redes, ha caído alrededor de 34% para pelear contra este flagelo. Entonces, y además, si consideramos ahora que está concentrado en Lima, en las regiones prácticamente los recursos son muy, muy pequeños. Entonces, y el gobierno regional o los gobiernos regionales tienen que fiscalizar el REINFO, pero ¿cómo lo van a fiscalizar sin recursos? Eso es dar una norma con bastantes vacíos operativos. Te doy un marco legal, lo quiero incluso postergar, pero no te doy recursos para fiscalizar. De modo que es muy débil el esquema normativo que tenemos para luchar contra la minería ilegal y muy escasos los recursos regionales. Y no vemos tampoco una efectividad de lo que se haga desde Lima como operativo de interdicción que cada vez son, como comentábamos al principio, cada vez más exiguos, ¿no? Correcto. Señor León, y con esto termino y nuevamente para reiterar como un adelanto, como una alerta de lo que va a venir en las próximas elecciones. Mucho dinero que se está sacando de esta minería ilegal, la minería ilegal que aumentó la criminalidad, esta minería ilegal que corrompe a la sociedad. Todo este dinero va a entrar a la campaña política del 2026. No hay duda de eso, señor León. Efectivamente, porque de algún lado tiene que terminar esto por generar lavado de activos, un delito además o conexo también a la minería ilegal. Así que en un país como el nuestro, los recursos naturales como el oro pueden ser una bendición, pero también puede ser un problema cuando no tenemos fuerza como Estado para controlar estos circuitos ilegales y altamente poderosos como en el país. Necesitamos un Estado poderoso y fuerte para luchar contra esto, pero hoy por hoy todavía seguimos esperando estas políticas, estimado Carlos. Señor Carlos León, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y darnos detalles, darnos estas alertas, amigos excelentes, estas alertas de cómo estamos y hacia dónde vamos. Y tal cual están las circunstancias, vamos a una situación peor, porque no hay un espíritu de enmienda, no hay el cambio que se necesita, ese punto de quiebre para intentar rescatar a nuestro país de todos estos flagelos. Señor Carlos León, un abrazo a la distancia y muchísimas gracias y felicitaciones a todo el trabajo que viene haciendo Redes para darnos pues el análisis completo de esta realidad. Muchas gracias.